Vámonos a la palabra del Señor. Cuando piensas en lealtad y entrega en un deporte como el fútbol, vas a tener que pensar indefectiblemente en el italiano Alejandro Totti. Tuvo un amor increíble por el club Roma de Italia. Ese amor que empezó inculcado por su padre desde que él era un niño. Estuvo en las divisiones inferiores del club y creció. Y debutó en el año 1994 con un gol que le dio el triunfo a su equipo, y desde ese momento ingresó al corazón de los aficionados. Su mejor momento llegó el año 2001, cuando su equipo conquistó el título máximo del fútbol de Italia por primera vez. Y jugó toda su vida profesional al fútbol en el equipo de la Roma. Esta leyenda se consagró de tal manera en ese su equipo que llegó a rechazar millonarias ofertas de clubes de Europa. Es el referente hasta la fecha como el máximo goleador, el que más partidos ha jugado, pero sobre todo por su amor incondicional al club. Él es el símbolo de la lealtad y la entrega. Ahora yo me pregunto, si hay alguien que puede hacer eso por un club de fútbol, ¿cuánto más crees que puede consagrarse aquel que tiene amor por Jesucristo? Consagrados al Señor. Punto número 1, muerto a lo que daña a la comunión con Dios. Y dice el libro de Números, capítulo 6, versos 1 al 3. De nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Aquí, en este pequeño pasaje, la frase más importante es dedicarse al Señor. El voto de Nazareo era el deseo de acercarse a Dios y alejarse de las comodidades y los placeres de este mundo. La palabra hebrea nazir, aquí traducida como dedicar, apartar, tiene la idea de algo excepcional, maravilloso, milagroso, único, diría yo. Fue un voto especial, más que una promesa o un voto normal. Abarcaba lo que comía, cómo lucía, con quienes se relacionaba. El voto nazareo era un voto similar al que tenían los sacerdotes que servían en el templo, porque era una forma de vivir en consagración a Dios, por lo menos por un tiempo. Pero habían unas diferencias. Los sacerdotes no podían beber licor cuando ejercían su sacerdocio, o vino. Esto está en Levítico 19. En cambio, a los nazareos nunca se les permitía beber. Los sacerdotes solo cuando estaban sirviendo, los nazareos jamás tenían oportunidad. Los sacerdotes podrían lamentar la muerte de algunos de sus familiares, como era la costumbre según Levítico 21. Los nazareos no podrían hacerlo. Y empieza Pablo recordándonos a través de la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 5 al 7, que dice: por tanto, es decir, si tú quisieras tener un voto nazareo, dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Es singular entender que el apóstol Pablo está pensando que todos aquellos que han recibido la gracia misericordiosa del Señor
pues han sido ya totalmente transformados y estas cosas que él menciona acá, ¿no es cierto?, fueron parte de su vida pasada, que ya no las considera. ¿Por qué? Porque el sexo es como un gran río, que cuando se lo conduce bajo las normas de Dios, pues es una fuente de placer y de poder. Pero cuando se desborda, se vuelve destructivo. Es el elemento que hace que más cristianos sean atrapados por el pecado. La inmoralidad y la impureza son todas las formas de sexo fuera del matrimonio. Y todas ellas te llevan a la perversión. La homosexualidad, la pederastía, las prácticas sexuales antinaturales, junto a la lujuria, pues impiden una consagración genuina al Señor. Por eso, las pasiones eróticas que se despiertan con imágenes visuales, como la pornografía, por ejemplo, caen bajo esa clasificación. Es decir, uno podría decir, no, difícil que yo esté en esas cosas inmorales, sexuales, pero me gusta ver esas películas que tienen escenas. Todo eso te lleva necesariamente a dañar lo que tú quieres, que es una consagración genuina al Señor. Y lastimosamente lo que podemos decir es que antes, ¿no es cierto?, en el tiempo en el que apareció la televisión, habían horarios, es más, nunca habían imágenes o películas que estuvieran relacionadas con escenas de sexo. Luego pusieron horarios. Pues ahora nada, si hay una escena y a las 3 de la tarde o en el horario en que están viendo niños, suena nomás. Y si es una novela, pues está abierto todo. Es en nosotros que está la obligatoriedad de ver. ¿Qué es lo que yo deseo? Poner en mi mente a través de mis ojos. Según Pablo dice, todo eso pertenece a la vida vieja. Están más allá de la voluntad de Dios y son destructivas para el cuerpo y para el alma. Las pasiones y los malos deseos están ligados con una cosa única, el egoísmo. Y por eso provocan una contaminación mental. Luego menciona Pablo la avaricia, que es una forma de idolatría. Es el deseo de tener más de lo que Dios quiere darte. ¿Por qué? Porque yo me idolatro a mí mismo. Digo, no, yo me merezco más, yo creo que debería tener mejores cosas, que yo debería, no sé, esperar ser bendecido de otra forma. Y eso es lo que te impide consagrarte a Dios. La idolatría hace que te consagres a ti mismo, que tú seas el centro de atracción de tu vida. Y obviamente con eso queda Dios fuera de todas tus prioridades. La consagración del voto nazareo no consideraba nada de estos pecados como parte de una vida entregada al servicio del Señor. Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 9 al 10, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Por Cristo, tu nueva vida, tu naturaleza caída y pecaminosa es transformada a la imagen de Dios. Convertirte en un hombre nuevo comienza en la cruz. ¿Cuándo? Pues cuando aceptas el regalo de la salvación de Cristo. Antes de la salvación, dice Pablo, y todos lo sabemos, estabas muerto a causa de tus pecados. Y aún seguías viviendo en tu naturaleza pecaminosa. Y por eso Pablo aclara en el capítulo 2, verso 13 de Colosenses, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado
todos los delitos. Eso quiere decir que tu viejo hombre, tu yo pecaminoso, yo no regenerado, ya fue crucificado, muerto y sepultado con Cristo. Pues es algo maravilloso, ¿no es cierto? Pero yo conozco varios hermanos que han tomado cursos de primeros auxilios y entonces corren hacia su viejo hombre y le dan nuevamente vida artificial por respiración de boca a boca y lo hacen revivir porque no lo quieren muerto totalmente, lo quieren guardado por si acaso algún rato lo necesiten. Es pensar que el Espíritu Santo ya renovó tu mente, tus pensamientos, tus actitudes, te cambió, te moldeó. ¿Para qué? Para que te parezcas más a Jesús. Es la meta. Quitarte las vestiduras del hombre viejo y vestirte con las del hombre nuevo. Es decir, consagrarte a Jesucristo. Esta disciplina de los votos nazareos era muy estricta. Algunos son reconocidos en la Biblia como Sansón, como Samuel, como Amós, que se consagraron a Dios con este voto. Ahora, no era que estos hombres estaban encerrados en un monasterio. No, no se apartaban de su vida cotidiana, pero sí mantenían una actitud de especial separación. Eso es lo que se espera de una mujer o de un hombre cristiano. Es decir, si tú en este momento has pensado y dices, sí, yo creo que, claro, por supuesto que puedo estar consagrado al Señor, no necesitas recluirte en una burbuja, no pienses que tienes que apartarte de todo, sino que tienes que alejarte con tu actitud y tu comportamiento de una vida antigua, pecaminosa. Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versos 24 y 25, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La pregunta de Pablo podría ser, ¿a quién sirves? Si es a Cristo Jesús, entonces todo lo que antes te afectaba y te jalaba a vivir una vida pecaminosa, ya ha sido muerto y crucificado. Ahora, ¿no es cierto? Ahora tú tienes una nueva relación con Él y tienes que vivir de acuerdo a eso. Es la meta. Quitarte las vestiduras del hombre viejo y vestirte con las nuevas. Según Pablo, los cristianos están separados para honrar a Dios, para consagrarse a Él, sin pasiones, sin malos deseos. Y la evidencia de que fuiste transformado por el Espíritu, pues no es simplemente una serie de actos de bondad, sino una vida en adoración a Dios, en espíritu y en verdad. Como lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versos 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El Señor no te pide que seas tan estricto como un nazareo, sino que te apartes del mundo y sus pasiones. Probablemente algunos dicen, eso cuesta más todavía que dejar de hacer muchas cosas como los nazareos. Él quiere que te consagres a Dios para que Él te limpie, te prepare y hagas lo que es bueno y agradable a Él y que sirvas en la iglesia. Hoy debería ser tu momento de pensar, ¿estoy consagrado, estoy consagrada a Dios? ¿De verdad estoy viviendo una vida consagrada a Él?
O quién sabe, de repente desde hoy me gustaría empezar a ser consagrados al Señor. Punto número 2, significa diariamente debes renunciar a ti mismo. Dice número 6, versos 4 al 5, todos los días de su nazareato no comerán nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, y se dejará crecer el cabello. Bueno, dicen, eso está hilado y cantar, fácil, ¿no es cierto? Bien, explicando un poco, para el nazareo estaba prohibido comer o beber vino de uva. Era una autonegación, como una consagración especial para Dios. Pero el vino y los productos de la uva eran una bendición en aquel tiempo. Y vean lo que dice la Biblia. En Proverbios 3:10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y el vino debía ser recibido con gratitud a Dios. Lo dice el Salmo 104, verso 15. Y vino que alegre el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces uno podría decir, pero ahí está, yo encuentro una contradicción. O sea, dice que no debería, cuando alguien se consagra a Dios, no debería tomar vino. Pero consideran que el vino es una bendición. No es una contradicción, sino que el voto nazareo demandaba que se quite todo lo que más apetecía, todo lo que más apreciaba. Yo te pregunto, ¿tú qué no podrías dejar? ¿Qué no podrías dejar si tuvieras que ver que Dios te demanda y te dice, estás consagrado a mí, pero debes dejar esto? Y tú sabes qué es lo que te impide dejar. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versos 23 al 24, Jesús les dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera su vida, el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y Jesucristo llama a él a seguirlo, pero no con apariencias, sino de todo corazón, sacrificadamente, con renunciamiento, sabiendo que lo que se está haciendo es una cosa consciente. ¿Por qué? Porque el discipulado no es unilateral. Dice, si alguien quiere seguirme, eso no significa tener autonomía. Es decir, ya, yo te quiero seguir, pero digamos solo los domingos y algunos días en la mañana. O cuando yo tenga algún problema, poder acudir corriendo donde ti. No es así. Significa que dependes de Jesús en todo. En todo. ¿Por qué? Porque Cristo no está solicitando voluntarios. Por el contrario, solo los que han elegido seguir al Maestro pueden hacerlo. No es un acto de curiosidad o de prueba, es renunciar a todo. Y esta elección no es un acto superficial. Implica que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu propia cruz diariamente. ¿Qué es negarse a sí mismo? Pues es una entrega completa de tu voluntad a la voluntad de Dios, como un requisito cristiano.
Algunos están predicando que abandonar el placer y renunciar a la vida cristiana para tener una vida espiritual más alta. Pues yo quiero decirles que seguir a Cristo es mucho más que eso. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional para ustedes. Así es que el que dice, si yo puedo vivir tranquilamente, sin dañar a nadie, sin ofender, sin lastimar, procurando tener buenas relaciones con todos, orando, yendo, asistiendo al culto, dándome ofrenda y haciendo muchas cosas, pues es mucho más que eso. Dice que es un sacrificio vivo y apartado del pecado. Y encima que tiene que ser aceptable a Dios. O sea, no a mi agrado, no a mi medida, no como yo creo. Un sacrificio no es un esfuerzo humano, es una entrega absoluta, sin retorno. En ese tiempo, cuando Pablo está haciendo recuerdo de esto, cualquier cosa que se sacrificaba, en realidad cualquier animal que se sacrificaba al Señor, pues no salía vivo del sacrificio. Terminaba completamente consumido. Por lo tanto, ¿qué se esperaba? Pablo, ¿qué esperaba de la gente que escuchaba este mensaje? Que tengan la idea de que cuando yo me entregue a Dios, pues ya no hay retorno. Es una vida encomendada absolutamente a Cristo. Y dice que también es necesario tomar tu cruz diariamente. Y Jesús está hablando de aceptar las pruebas de la vida, incluso abrazarlas para crecer en tu fe y tu carácter. Bueno, es cierto que para algunos cristianos tomar su cruz puede incluir la persecución, el sufrimiento y el martirio. Anoche comenté un testimonio de un misionero en Siria que un día salió de su casa y no volvió ni esa noche, ni las otras, ni las siguientes, y no constaba su teléfono, y en 3 semanas todo el mundo estaba en un manojo de nervios. Y en 3 semanas él llamó desde su celular a su esposa. Y la primera pregunta que fue es, ¿dónde estás? Y entonces el misionero le dijo, estoy en la cárcel, me ha detenido el gobierno de Siria. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuándo sales? ¿Qué sucede contigo? Estamos orando todos para que seas liberado. Y él les dice, paren un ratito. No oren para que yo sea liberado. ¿Saben qué? Yo quiero que oren ustedes para que 1 año me permita estar aquí. Porque hasta ahorita ya se han convertido 3 guardias. Hay 2 prisioneros. Y hay muchos otros más que están escuchando el Evangelio. Oren para que el Señor me dé 1 año. Incomprensible para su mujer, pero llevó la petición hacia la iglesia. Y a los pocos días le vuelve a llamar y le dice, mi amor, sé que están orando porque yo salga en 1 año. Párenla. Me han dado 15 años. ¿Y sabes cuántos se van a convertir en esta cárcel? Gloria a Dios. Por ahí de repente para nosotros no es así la figura. Pero para la mayoría, esto se refiere a las dificultades diarias, a tener que estar lidiando con enfermedades, a perder el trabajo, a enfrentar una crisis familiar o a atravesar momentos de dificultades enormes.
Tomar tu cruz diariamente significa aceptar diligentemente las pruebas. Después de que Jesucristo te llama a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y obedecer, te dice que ahora estás listo. Por lo tanto, sígueme. Y seguir a Jesús es un proceso continuo, porque a medida que avanzas, aprendes a confiar en Él, a depender de sus mandatos. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, pues comienzas ese camino de seguirlo. Y cuando eres transformado, puedes saber que estás yendo adelante. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? ¿Cómo negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús cada día? Bueno, esto difiere el modo en cada persona, pero en todos implica una entrega total a Dios, un compromiso de absoluta obediencia y una rendición voluntaria de tu voluntad a la de Él. Implica un deseo diario de buscar a Dios, un compromiso de absoluta obediencia, un querer estudiar la Biblia todos los días y querer tener comunión con la iglesia, aún con aquellos que no me agradan y que están en la iglesia. El Señor Jesús les decía a través del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es una demostración clara y he estado escuchando, creo que de repente con demasiada frecuencia. No, yo estudio en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo veo las predicaciones de todos los pastores que hay en el Internet, yo me edifico solo. Esto contradice esa posición. El Señor nos manda reunirnos. Y una reunión es mínimo de 2 en su nombre. Así es que todos aquellos que deciden tener una vida de llanero solitario, pues no lo están haciendo bien. Puede ser que crean que sus esfuerzos son buenos, que de repente están aprendiendo más, pero están yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que el hecho de que adoptes este estilo de vida no es fácil, pero sí es necesario para el crecimiento y el desarrollo de una fe santa, sana y una confianza plena en Dios. Por si acaso esto no es solo un mandato, es una entrega, es consagrarse. Y eso te permite encontrar fortaleza y tu propósito en Cristo. Así cada sacrificio que haces, cada dificultad que abrazas, te acerca un poquito más cada vez a un corazón conforme al Señor. No es un camino fácil, pero es el camino que te transforma, te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando le sigues, descubres la esencia de vivir. No solo existes, sino que das fruto en la gracia que Él te da. Vean lo que dice Juan en el capítulo 15, verso 16. Y eso es algo que a mí realmente cuando aprendí y entendí por qué el Señor me tenía a su lado, guiándome, a pesar de todo mi pasado, realmente me hizo sentir el hombre más feliz del mundo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes.
y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Siempre me acuerdo de cuando de chicos hacíamos esos partidos de fútbol informales, y todos nos íbamos a la pared, y los dos mejores se iban al frente de nosotros y decían, vamos a elegir. Y de todos vibraba nuestro corazón para que me elija a mí el futuro goleador o el mejor arquero que estaba al frente. Y cuando decían mi nombre, realmente yo me sentía, ahora sí, me has elegido a mí, voy a matar por este equipo. Cuando me eligió el Señor, dije, me voy a romper por hacerlo mejor, Señor. Me sigo esforzando. Probablemente no soy el perfecto, pero solamente me llena de dicha saber que Él me ha elegido. Yo creo que debe ser eso también para ti. Saber que tú fuiste elegida, que tú fuiste elegido. Entre tantos millones de personas se fijó en ti. ¿Y qué quiere Él? Que permanezcas en Él. ¿Y para qué? Para que des fruto. Para que se vea lo que haces, para que tu obra sea notoria. Además que sirva. Que todos los demás se sientan satisfechos de estar a tu lado y que encuentren gozo en el hecho de que a ti te han elegido y que tú estás al lado de ellos. Y en la segunda parte de este pasaje decía que el voto nazareo, los que tomaban eso, se hacían crecer el cabello durante todo el periodo del voto. A veces era un año, un poco más. Y después recién se lo cortaban cuando todo concluía. ¿Por qué? Porque esta era una manera de demostrar externamente al mundo que este hombre o esta mujer estaban bajo ese voto nazareo. En el caso de Sansón, por ejemplo, su fuerza venía de su voto nazareo, de esa consagración y separación que había hecho para Dios. Pero cuando Dalila le cortó el cabello, él perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque fue una evidente manera de romper el voto nazareo. En un sentido, los pecados públicos, aquellos que todo el mundo ve de ti, impactan más porque atraen más reproche al nombre de Dios. Es lo que en el mundo cristiano se conoce como tu testimonio. Cuando un cristiano tiene un mal testimonio, afecta mucho más que cualquiera que haga peores cosas, pero que no conoce al Señor. Así que si te has consagrado a Dios, pero descuidas tu vida personal, pues ten seguro que vas a estar en la mira de todos. Y si fallas, demuestra en realidad que no valoras para nada esa consagración a Dios. La consagración a Dios, decir que eres cristiano, requiere de un renunciamiento diario a todo lo que aprecias y a todo lo que deseas. Es que cuando alguien dice, yo soy cristiana, tiene que saber que hay una evidencia que los demás están tomando en cuenta para en el momento oportuno sacarlo y decirte, mira tu balance de cosas cristianas y no cristianas y estás en rojo. Tu testimonio va a gritar más que tus palabras. Así es que no manches la obra de Cristo haciendo lo que te apetece. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1,
Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, fíjate la forma en la que estás viviendo. Hay una forma, hay una manera de conducirse y no es según las reglas y normas que dictan o en la iglesia o en tu criterio o a algunas otras personas. Es en lo que está asignado bajo las Escrituras. Por eso el consagrarse y el hecho de que tú te consagres es un renunciar a ti mismo. Es un estilo de vida. Es disfrutar al obedecer a Dios. Es gozo, paz, una bendición. Y lo bueno es que tú no has elegido esta clase de vida. Jesucristo ha muerto por tu salvación y te ha dado Él una nueva forma de vivir. Así es que, ¿qué debes hacer? Tomar todas las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas a tu vida diaria. No dejes de seguir ninguno de sus mandamientos. Eso te va a dar fortaleza en el momento de crisis. Hay un pasaje interesante en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 18 al 20, y dice, y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes eso? Jesús está enseñando en una casa, y de pronto el espacio queda chico, y la gente se amontonaba, llegan unos amigos con un amigo cargado en una camilla, porque era paralítico, y no podían ingresarlo porque querían ponerlo a los pies de Jesús. ¿Y qué dice? Que no tuvieron mejor idea, que subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Esto demuestra una cosa bien clara, que cuando estás consagrado al Señor, no mides el esfuerzo. ¿Para qué? Para llevar a tus amigos a la presencia de Cristo. No, pero es que son muy caprichosos. No, porque solamente me invitan tragos y yo después, como no quiero tomar, no voy. Requiere esfuerzo. Esta gente ha subido con su amigo hasta el techo. Y no solamente hasta el techo, sino que han destechado la casa. Y lo han bajado con cuidado, no lo han tirado desde ahí arriba. Ahí te va Jesús uno, ¿no es cierto? Como lógicamente suelen hacer algunos. Pastor, le he hablado a mi amigo del Evangelio, sí, pero estoy llamando a mí. ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué yo tengo ahora que cuidar tu resultado, tu fruto? No, es que tú le vas a evangelizar. Y claro, cuando te das cuenta que le he hablado con engaños. No, ya es que allí siempre te van a ayudar, hay un consejero que va a dar luz a tu vida. No, tienes que hablarle primero del Evangelio. Eres un pecador, necesitas a Cristo. Entonces, si quiere venir al don del pastor, pues va a tener que chuparse eso. Pero si viene engañado por ti, ¿qué esfuerzo estás haciendo? No tienes que medir nada. Si rompes el techo, pues tienes que romper el techo y traerlo cargado, pues tráelo cargado. ¿Cuál va a ser el resultado? Una vida entregada a Cristo. Solamente ponte a pensar en las muchas ocasiones que has dejado pasar sin ayudar a un amigo, a un conocido, a un pariente, o a un enemigo. Ponte a pensar en aquellas cosas en las cuales tú no has puesto mucho interés, pero que eran el suficiente paso como para animarle a alguien a entregar su vida a Cristo. Consagrados al Señor es una consagración definitiva. Punto número 3. En Números 6, versos 6 al 8, dice, durante todos los días de su nazareato, el Señor no se acercará a persona muerta, ni por
su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará a causa de ellos cuando muera. Pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato, él es santo al Señor. Así que el nazareato debía vivirse en un estado constante de adoración, dedicación a Dios y evitando que nada le distraiga. Qué bueno que en ese tiempo no había celulares. Así es que, por lo tanto, los nazareos podían dedicarse verdaderamente al Señor. El nazareato era un acto de sacrificio, de entrega total a Dios. Y como ese ejemplo, tú como cristiano, pues tienes que consagrarte a Dios, entregando a Él todo el tiempo y los recursos que tengas. El voto de Nazareno es un acto de entrega total a Dios, que remarca lo bueno que es estar constantemente consagrado a Él. Y al comprometerte a vivir una vida dedicada a Dios, pues hayas el propósito de esa vida y el sentido que debes tener en tu caminar diario. Durante el tiempo del nazareato, se consagraban a Dios. Ahora, tu vida cristiana es una consagración definitiva. No hay vuelta atrás. La verdadera consagración no son rituales u otros, es amor, devoción que muestras en tus acciones diarias al prójimo. Y cuando te comprometes a estar siempre consagrado a Él, pues vas a encontrar el propósito de tu vida y va a transformarse tu existencia. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versos 17 al 19, dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando por los efesios, a aquel de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este Dios tiene el poder de hacer realidad esa petición y le pide que los fortalezca con poder a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios da su Espíritu Santo a toda persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entendía que el poder de Dios en la vida de una persona viene a través del Espíritu Santo en su interior. Pablo estaba reconociendo que la fortaleza que pide a Dios viene cuando conoces más y mejor a Cristo y su amor. Y eso no lo vas a encontrar en el TikTok, no lo vas a encontrar en el Facebook, no lo vas a encontrar en los libros de autoayuda. Vas a encontrar a Cristo en la Biblia. No pide a Dios que haga algo místico o milagroso, sino que les permita comprender las cosas reveladas de Dios y de Cristo. Pero había una responsabilidad de parte de los efesios. Ellos debían buscar activamente ¿qué? La comunión con Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Y el resultado de esta clase de crecimiento y maduración, pues era la capacitación para consagrarse completamente a Dios. Qué interesante esa especie de círculo. El Señor te llama y tú obedeces. El Señor te da su espíritu y tú buscas más de Él. Él te da el entendimiento y la fuerza
Y después creces tú en maduración y te puedes consagrar completamente a Dios. La iniciativa que empezó en Él, termina en Él. Y entonces, arraigado y cimentado en su amor, puedes vivir en relación y comunión con Él, conociendo cada día mejor su gran amor. En esa rueda no ves nada que ingrese dentro de lo material, dentro de lo humano, dentro de lo egoísta, dentro de lo pecaminoso. Para nada. En primera de Pedro, les decía en el capítulo 3, verso 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Bueno, esa palabra en griego para santificar es agiasó, rendir o reconocer, ser venerable, santificar, consagrar. En ese tiempo, los cristianos estaban sufriendo una persecución tremenda por parte de los romanos. Nerón había quemado Roma, culpó a los cristianos, los arrestaban y después los llevaban al circo romano para que los devoraran las fieras, solamente para entretener a la muchedumbre. A muchos los utilizaron como antorchas para iluminar las calles en la noche. Les envolvían en trapos con aceite y les prendían fuego. Los cristianos tenían que esconderse, huir y sobrevivir. Y a esos cristianos, Pablo les dice, consagren a Cristo como el Señor de sus vidas. Así que colocar a Cristo en la posición más alta de tu vida, quizás es algo más sencillo ahora para ti para hacer. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de paz. Pero Pedro instruye a los cristianos a hacer esto en ese tiempo de turbulencia, de dificultad. Y como en aquel tiempo hoy, te pide a ti que aún a pesar de la circunstancia que tienes, consagres a Cristo. En medio de la persecución y el temor por la vida, ahí es que debes consagrarte a Cristo y consagrarlo a Él como el dueño de tu vida. El Espíritu Santo te ayuda obrando en tu corazón, cambiando las cosas, eliminando otras, poniendo nuevas. Así que necesitas tú colocar a Cristo en el trono de tu vida y desde allí adorarlo como Rey. Consagrarte completamente a su servicio. Esa santificación les daba a los efesios la paz interna y también les permitía enfrentar una persecución implacable. Seas lo que sea que te esté afligiendo hoy, conságrate a Cristo. Vive en adoración al Rey. Esto te va a dar fuerzas para defender tu fe. Y esa palabra en griego de defensa es apología, de donde sale el término apologética, que es defensa de la fe. Es que cada cristiano ya está equipado para defender la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por el solo hecho de ser cristiano, por el solo hecho de saber y conocer lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El cristiano sabe que Cristo se entregó en la cruz y lo rescató del pecado. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eso quiere decir que el cristiano sabe que Cristo le dio una nueva vida de esperanza. Y también sabe que Cristo lo puso en la familia de fe para crecer. Y lo dice en la carta a los Hebreos.
capítulo 10, 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La responsabilidad de testificar, yo quiero aclararles que es tarea tuya, ¿sí? No es de la iglesia en conjunto, sino tuya. Y la palabra del Señor dice que vas a ser probado dentro de la iglesia. ¿Quieres ver lo que dice Mateo 13, 41 al 42? Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Jesucristo va a enviar a sus ángeles y va a sacar a la fuerza, dice, de dentro de la iglesia a los que están dando mal testimonio, aquellos que no quieren cambiar, que creen que estando entre la iglesia algún día por ósmosis seré cristiano, a los que usan a la iglesia para complacerse a sí mismo y a sus conceptos, a esos que están ahí para calmar su conciencia pecaminosa, o algunos para cubrir sus necesidades. Son los que los atractivos del mundo son tan fuertes para ellos que abandonan su relación con Dios y con la iglesia, que se dan tiempo para todo menos para honrar a Dios. El Señor va a enviar a sus ángeles y va a limpiar su iglesia. Y dice claramente la Escritura que los que sean sacados de allí sufrirán eternamente. ¿Por qué? Porque el infierno es real y está preparado para los rebeldes. Yo te pregunto, ¿cómo puedes consagrarte hoy? Te doy algunas ideas. Dile al Señor que te transforme completamente en aquellas áreas en tu vida que sabes que aún todavía estás con tu vieja naturaleza. Sé honesto, íntegro. Honra a Dios siendo un buen ejemplo para todos según lo que manda la Escritura. Si has pecado, ¿qué tienes que hacer? Pues arrepiéntete, pide perdón a Dios. Él te perdona y te da una nueva oportunidad. Y también busca la reconciliación con los demás si es que de alguna manera les has hecho algún daño. A veces vas a tener que enfrentar decisiones que pongan a prueba tu honestidad. Es fácil exagerar y ocultar la verdad. Sé honesto, porque una mentira te lleva a un camino difícil. Ser honesto fortalece tu relación con Dios y te va a enriquecer tus interacciones con otros. Cuando te consagras a Dios, entonces tu vida tiene sentido y puedes vivir ya la eternidad en la tierra, aquí, al lado del Señor y Salvador tuyo. ¿Se acuerdan al principio de la prédica? Conté la historia de un hombre leal, entregado, que se retiró en la cúspide de su carrera deportiva, que fue un gran ejemplo para todos, pero no tuvo un final feliz. A ese que fue ejemplo de fidelidad, a ese que nunca quiso cambiar de equipo porque amaba a su equipo, su esposa lo engañó con su entrenador personal. Aquel que nunca traicionó fue traicionado.
En el mundo puedes ser traicionado. Jesucristo dio su vida por ti. Te dio una nueva naturaleza, la vida eterna a su lado, perdonó tu pecado, te regeneró, restauró su relación contigo, te hizo su hijo. ¿Cómo vas a responder a su amor? Vamos a concluir. Para las personas que hacían el voto nazareo, pues empezaba una vida de entrega total a Dios con muchas restricciones. ¿Por qué? Porque sabían que la naturaleza humana iba a dar pelea para arrastrarlos a una vida licenciosa, pecaminosa en alto grado. Sin embargo, ahora el cristiano está consagrado. Es decir, el que es cristiano verdadero vive sin ofender al prójimo, llevándose en paz con todos, alejado del pecado, cuidando su vida íntima como un tesoro muy preciado. Convive sabiamente con su familia. Deja las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, y todo eso, y más fuera de su vida. Deja de codiciar lo ajeno. Prospera en la intimidad con Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la oración, de la lectura de la Biblia, del servicio en la iglesia, ofrenda fielmente. Yo te digo que tú no necesitas un voto especial. No necesitas dejarte el cabello crecer durante todo ese tiempo. Fuiste renovado por el Espíritu Santo. Puedes vivir esa clase de vida sin esfuerzo, solo con obediencia. Encuentra gozo y paz en vivir de acuerdo al llamado de Cristo en tu vida. Señor, te damos gracias. Porque el día que tú nos has elegido, Señor, no has considerado cómo estábamos, ni quiénes éramos, sino que nos has llamado por tu gracia infinita y tu misericordia. Y nos has puesto en un lugar de relevancia, Señor. Pero también es un lugar tan importante en el cual todo el mundo está mirándonos a nosotros para ver cómo obramos. Por eso te pido, mi Dios, por la iglesia, por mí, para que tú, Señor, nos limpies de toda actitud que pueda dañar el testimonio que tenemos. Que podamos, Señor, vivir en paz con todos, que podamos servir en la iglesia con agrado. Que cada día para nosotros sea un desafío para mostrar el carácter de Jesucristo en nosotros. Señor, concédenos la posibilidad de, a partir del día de hoy, consagrados como estamos, alabar tu santo nombre, pero también a mostrar evidencias de esa consagración a ti. Padre, ayúdanos a pensar que hay muchas personas que están en este momento necesitando conocerte a ti y que probablemente nosotros lo que hagamos, lejos de acercarlos, los aparten. Señor, guíanos a partir de hoy para hacer lo que a ti te agrada y para que cada día sea para nosotros una razón de sentirnos halagados porque tú has obrado en nosotros y nos has dado la oportunidad de obrar en tu reino. Te agradecemos, Dios, porque nos has traído hoy, justo un día antes de las elecciones de un nuevo mandatario para nuestro país. Oramos por la iglesia, porque demos la talla correcta, porque podamos honrarte a ti, Señor, aún en ese lugar, donde nadie nos ve, y que podamos con conciencia sana y limpia decir, Señor, te hemos elegido a ti, hemos votado por ti en nuestra vida. Sabemos que tú no has perdido el control jamás y que a pesar de que nosotros hagamos o lo que sea hagan los demás, tú pondrás a la persona apropiada para dirigir este país. Porque tú eres el quien dirige nuestras vidas. Y por eso, Señor, agradecidos, nos encomendamos a ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.